Entonces, repitiendo la irrigación de la arteria torácica interna, me va a dar dos arterias. La arteria mamaria medial, que es la superficial, y la arteria intercostal anterior, que es la que se va por todos los espacios intercostales, desde el primero hacia el 11, y ya al final la torácica interna da dos ramas terminales, que es la musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Entonces, si nosotros analizamos, ya después de haber visto el territorio de irrigación de la torácica interna con su mamaria medial y su intercostal anterior, ahora vamos a ver la parte lateral de la jaula torácica. Entonces, si nosotros analizamos, nuevamente ponemos más o menos aquí estaría el arco aórtico. Y vamos a tomar que aquí está la arteria subclavia, bueno, el tronco brachiocefálico que me da la subclavia y luego me da a la carótida común, ¿no? Aquí estaría la carótida común del lado izquierdo y la subclavia izquierda. Entonces, si tomamos el camino de esta arteria, que es la subclavia, vamos a ver que, bueno, ya les dije que me da la torácica interna, que sería aquí. Pero la arteria subclavia se va a convertir o me da como rama terminal a la arteria axilar. La arteria axilar es el inicio ya propiamente dicho de la irrigación del miembro torácico. Pero, de hecho, la arteria axilar se divide en tres porciones. La primera porción me va a dar una arteria que se llama arteria torácica superior. Entonces, la arteria torácica superior me irriga pues la porción superior de la jaula torácica. Y después, la segunda porción, bueno, me va a dar una rama hacia acá que se llama tóraco acromial y otra que va para acá, que esta es la que me interesa en cuanto a la irrigación de la pared torácica, ya que esta arteria que me está dando, que es comparativamente con la torácica interna, esta que está aquí sí es más superficial, o sea, esta si quito el tejido subcutáneo que puedo ver aquí, esta arteria se le llama arteria torácica lateral. La que está acá arriba, les dije que se llamaba arteria torácica superior. Y recuerden que vienen de la arteria axilar. Entonces, la arteria torácica lateral va a dar unas ramas que son estas que se llaman arterias mamarias laterales. Entonces, estas arterias mamarias laterales son las que irrigan la porción lateral de la mama. Entonces, fíjense cómo la mama tiene una irrigación medial y una irrigación lateral. Todavía la mama va a tener una irrigación profunda. De las intercostales anteriores van a salir las arterias mamarias profundas. Y entonces así concluimos con la irrigación triple de la glándula mamaria. Aquí entonces podemos apreciar cómo es la irrigación arterial, pasa exactamente lo mismo con las venas. O sea, tengo venas mamarias laterales que drenan a la vena torácica lateral, que drena a la vena axilar, que drena a la vena subclavia, que drena a el tronco brachiocefálico y drena a la vena cava superior. O sea, es exactamente lo mismo, solo que el camino al revés y en vez de arterias pues son venas.
Entonces, aquí podemos nosotros tomar en consideración que es la irrigación de la pared torácica anterior. La irrigación de la pared torácica posterior, o sea, si nosotros hacemos el esquema, vamos a ver que como si fuera un corte tomográfico, vamos a ver que las arterias, o sea, por ejemplo, aquí estaría la, la vértebra torácica y aquí estaría la costilla, hacia acá se va al esternón, esto es el esternón, y nuevamente la costilla del otro lado, ¿no? Aquí está su doble articulación, la cabeza con el cuerpo vertebral y el tubérculo con el proceso transverso. Entonces, fíjense cómo se distribuye la irrigación del tórax. Esto sería, acuérdense que cuando ustedes ven una vista tomográfica, este siempre es el lado izquierdo y este es el lado derecho, es decir, la cabeza está hacia enfrente de ustedes, los pies están hacia ustedes. Entonces yo puedo poner que aquí está la aorta torácica. Y entonces vamos a poder apreciar lo siguiente. Vean cómo de la aorta torácica, vamos a tener que de la aorta torácica va a pasar o va a salir las arterias intercostales posteriores. Entonces, estas llegan más o menos hasta la línea axilar entre la anterior y la media. De estas arterias intercostales posteriores, que son las que irrigan la jaula torácica en la parte posterior, van a salir como ramas colaterales, estos ramos dorsales, que son los que se van a encargar de la irrigación de todos los músculos del dorso, de los ramos dorsales. Y acá les dije que por la parte profunda del esternón venían estas arterias que son las torácicas internas, que hacia la parte superficial dan las mamarias, a las arterias mamarias mediales, van a dar a las intercostales anteriores que se anastomosan más o menos a este nivel. Y acuérdense que también hay unas mamarias profundas que estarían así. Y entonces, las únicas que nos hacen falta sería, por aquí vienen las torácicas laterales, que se van a encargar de dar a las arterias mamarias laterales y con esto terminamos la irrigación de la glándula mamaria. Entonces, ¿de dónde vienen? Arteria torácica interna es rama colateral de la subclavia. Y esta va a dar mamarias mediales y las intercostales anteriores junto con las mamarias profundas. La arteria torácica lateral es rama de la arteria axilar de su segunda porción y me va a dar a las mamarias laterales. Y de la aorta torácica salen las intercostales posteriores, las cuales me dan, se anastomosan con las intercostales anteriores y de ellas salen los ramos dorsales que van a dar a las arterias perforantes que irrigan a los músculos del tórax. Entonces, una vez habiendo descrito la distribución general de la irrigación de la pared torácica, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver, ya si hacemos aquí está una glándula mamaria y aquí con el estilete podemos ver como muy superficial, aquí está toda la grasa, aquí está toda la grasa de la glándula mamaria y entonces podemos ver cómo las venas mamarias están, cómo las venas mamarias están muy superficiales. Y aquí podemos apreciar cómo, o respondiendo a una pregunta previa, si nosotros recordamos la glándula mamaria, aquí estaría más o menos el tejido subcutáneo y recordemos que hacia la axila, la glándula mamaria, se prolonga en esta zona que es la cola mamaria o que los ginecólogos le siguen llamando cola de Spence.
Entonces, la glándula mamaria está irrigada y drenada por arterias mamarias mediales, arterias mamarias laterales, arterias mamarias profundas, y hacia la cola de Spence no le tocan estas arterias, sino ya, por ejemplo, la subescapular, parte de la irrigación de la arteria torácica lateral va a dar ramas hacia la cola mamaria. Entonces, la irrigación principal es hacia acá, pero la cola mamaria, respondiendo a esta pregunta, está irrigada por ramas de la arteria, de la arteria torácica lateral y de la arteria la arteria subescapular. Esa es la distribución de la irrigación de la glándula mamaria. Aquí entonces podemos apreciar cómo se ve la parte más superficial en cuanto a la irrigación de la grasa de la glándula mamaria. Por ejemplo, aquí podemos apreciar cómo al empezar a desprender, este es el borde del tejido graso de la glándula mamaria, al empezar a al empezar a desprender la grasa de la glándula, podemos apreciar cómo aquí se ve perfectamente la vasculatura y la inervación. Entonces, fíjense cómo se aprecia. Que voy a poner en rojo va a ser la arteria. En este caso sería la arteria mamaria medial. Y que se ve más en azul sería la vena mamaria medial, y aquí puedo apreciar en amarillo el nervio intercostal, que es el que se va a ir a irrigar a la mama. De hecho, si se fijan, aquí está la vena mamaria que atraviesa, o sea, aquí se vería como atraviesa y ya se uniría hacia acá. Entonces, esa es como la distribución. Recuerden que las arterias son menos visibles porque se ven vacías, pero iría atravesando por aquí y van satélites, ¿no? Ambas irrigación. Y aquí en la profundidad ya se empieza a ver, o sea, quitando el tejido graso, estas fibritas que se ven aquí, medio rojas, cubiertas por un tejido blanco brillante, es la fascia clavipectoral y el músculo pectoral mayor. Entonces, en esta disección podemos ver los planos: piel, el tejido subcutáneo con la glándula mamaria, fascia clavipectoral y pectoral mayor. Entonces, ahí vemos las capas que debemos encontrar en la disección de la pared anterolateral del tórax. Entonces, continuando con más imágenes sobre esta disección, ahora entramos a la cavidad torácica. Entonces, de entrada, esto se puede ver muy impactante desde el punto de vista que no entiendes lo que estás viendo en la disección. Vamos a poner algunas referencias anatómicas. Primero, lo que vamos a identificar van a ser la vasculatura. Entonces, y vamos a poner las referencias. Lo primero que hay que identificar, o lo que predomina en esta disección, es la disección venosa. Se aprecian mucho las venas. Fíjense cómo aquí se están retirando hacia los lados los pulmones para poder ver, bueno, el pulmón del lado izquierdo para poder ver el corazón, el pulmón del lado derecho. La jaula torácica está cortada aquí. Y podemos apreciar en esta zona cómo está retirado el músculo. Este es el músculo pectoral mayor. Entonces, vamos a ir identificando las venas. Fíjense cómo aquí está la línea de la mandíbula. Por lo tanto, yo sé que esta es la vena yugular anterior. Esta que está aquí es la vena yugular
externa y vean cómo ambas están drenando hacia, en este caso, la subclavia. Esta gordota que viene acá es la vena yugular interna. Y vean cómo la subclavia y la vena yugular interna se van a unir para formar a mi tronco brachiocefálico, en este caso del lado derecho. El del lado izquierdo vendría de este lado y entonces se forma este vaso gordote que está aquí, que sería la vena cava. Entonces vean cómo está la circulación desde el cuello. Vean cómo inclusive al tronco brachiocefálico, o a veces puede drenar hacia la subclavia. En este caso estaba drenando hacia el tronco brachiocefálico. Vean cómo al retirar la jaula torácica, me queda expuesto este vaso sanguíneo que está drenando, que se ve que está drenando aquí. Este vaso sanguíneo que está aquí es la vena torácica interna. Por ende, el que está al lado, o sea, yo puedo imaginar que este que está aquí al lado, que obviamente aquí ya está despegado porque se quitó la pared torácica, pero aquí en esta disección preservé ambos vasos, puedo decir que este es la arteria torácica interna, por lo tanto puedo yo saber que aquí vendría la arteria subclavia, el axilar, etcétera, en dirección hacia el arco aórtico. Si nosotros analizamos, por ejemplo, podemos tomar como relaciones anatómicas, estos son los músculos infrayoideos, por ejemplo, estos serían los músculos, el esternoyoideo y el esternotiroideo en sus desinsertados del cuello, ¿no? Entonces son músculos infrayoideos porque aquí puedo apreciar que está el hueso ioides. Esa es la primera, esta es como la primera parte en cuanto a la disección de esta zona. Y luego podemos apreciar cómo ya se ve cómo ya se ve, hablando del corazón, vamos a ponerlo de verde aquí. Este vaso sanguíneo, recuerden que el vaso sanguíneo más prominente y más anterior que se ve en el corazón, sería la arteria pulmonar, por ende, por detrás está la aorta. Y aquí también ya en el corazón se hizo la disección, aquí vamos a ponerlo de rojo, de ambas coronarias. Esta sería la coronaria del lado derecho, que fíjense cómo se va hacia irrigar la cara posterior del corazón, y esta sería la coronaria izquierda, que me da a la interventricular anterior y se une aquí en el ápex cardíaco, como a la circunfleja del lado izquierdo. Por ende, aquí estoy viendo la cara esternocostal y puedo decir que por anatomía de superficie esto es ventrículo del lado derecho y aquí está escondido por detrás y por debajo del pulmón, aquí está el reborde del pulmón. Esta sería la língula del pulmón, aquí está el reborde del pulmón, vean, todo esto es pulmón, que está, la língula se está reflejando por el separador. Este sería el ventrículo del lado izquierdo. Y obviamente, pues aquí está la salida de la pulmonar del ventrículo derecho para irse a las arterias pulmonares. Esas son las estructuras que anatómicamente puedo ver. Aquí está cortada la clavícula, entonces pues esto me indica que ya no tiene al esternón, o sea que ya quité la jaula torácica. Puedo ver, por ejemplo, entonces esta es como la vasculatura o lo que se aprecia en esta disección ya más profunda, habiendo quitado de afuera hacia adentro, quité piel, tejido subcutáneo con glándula mamaria, fascia clavipectoral, pectoral mayor, pectoral menor, la jaula costal, que son las costillas, junto con los músculos intercostales, externo, interno, íntimo, más el esternón, las cabezas o epífisis mediales de las clavículas o cabezas claviculares, esternón, y quité el contenido del mediastino anterior. Aquí puedo ver cómo lo único que se quedó fueron las arterias torácicas, arteria y vena torácica interna,
Obviamente estas no estarían en esta posición, están pegadas a la jaula torácica. Normalmente en una disección, cuando quitas la jaula torácica, las arrancas, pero bueno, aquí sí, si lo haces con cuidado, puedes llegar a disecarlas para preservarlas. Y entonces podemos apreciar en esta imagen, vamos nuevamente, aquí solo se ha quitado la mitad del lado izquierdo, todavía no se hace no se retira, solo se cortó la jaula torácica. Vamos a ver cómo se levanta la jaula torácica. Vean cómo aquí estaría el esternón. De hecho, aquí está el manubrio esternal, esto engrosado, que más o menos está a este nivel, es el ángulo esternal, este es el cuerpo esternal y esto es el cifoides. Aquí está el esternón cortado a la mitad. Junto con la parte, aquí vean cómo llega la inserción de los esternocleidomastoideos. Aquí está la parte del esternón, la mitad es el manubrio, la parte que queda acá es el cuerpo esternal y el cifoides estaría por acá. Podemos ver que de este lado todavía sigue la inserción en la jaula torácica de mi músculo pectoral mayor. Aquí está el músculo pectoral mayor que iría hacia acá. Este es el músculo pectoral mayor. Y vean cómo al quitar la jaula torácica, de este lado se ve como este tejido que está aquí, lo voy a evidenciar con amarillo, este tejido que queda inmediatamente por detrás del esternón es es donde está la arteria y la vena torácica interna. Al quitarlo normalmente los arrancas, por eso de este lado no lo preservé y de este lado al ya tener el esternón cortado a la mitad, pude hacer una disección Roma para separar a la arteria torácica interna y la vena torácica interna del esternón. Y puedo ver cómo este tejido así graso que se ve en esta zona, esto es el contenido del mediastino anterior. Recuerden que el contenido del mediastino anterior básicamente es grasa en el adulto o es el timo en los niños. Entonces, bueno, en este caso es tejido graso que hay que quitarlo y abrir el saco pericárdico para poder ver al corazón. Y aquí puedo apreciar cómo está mi pulmón del lado izquierdo y cómo está cubriendo con la língula a la silueta cardíaca. Eso es lo que puedo apreciar. Y otra cosa en cuanto a la vasculatura, hay algo muy interesante que debo de recordar. Recuerden que si yo, viendo el corte, este corte que se le hizo a la costilla, si lo veo así, en la parte inferior, la costilla tiene este espacio que se llama escotadura costal, que si lo marco estaría en esta costilla aquí, en la parte inferior. Y si ven aquí en la parte inferior de cada una de las costillas, puedo apreciar cómo se ve en esa escotadura. De hecho, para eso sirve la escotadura costal. La escotadura costal me ayuda a que pase el paquete vasculonervioso intercostal. Es decir, está formado por arteria intercostal anterior, bueno, más o menos a nivel de donde hagas el corte, pero si es muy anterior, pues bueno, va a estar arteria intercostal anterior, vena intercostal anterior y nervio intercostal. Recuerden que algo que no les mencioné en la imagen pasada, las arterias y las venas son satélites. Entonces, recuerden, las venas torácicas internas, bueno, las venas intercostales anteriores drenan hacia las venas torácicas internas y las venas torácicas internas hacia las venas subclavias y de ahí a los troncos brachiocefálicos y a la vena cava. Pero las venas intercostales posteriores drenan al sistema venoso ácigos y del sistema venoso ácigos hacia la vena cava superior. Entonces, no se les olvide que el tórax posteriormente
O sea, todos los órganos internos del tórax y la pared del tórax posterior drenan primero hacia el sistema venoso ácigos y ya de ahí a la vena cava superior. En esta imagen podemos apreciar ya una disección más profunda de la glándula mamaria. Recuerden que no es lo mismo decir mama, que es completa, es decir, con piel, con el pezón, con la areola, con la glándula mamaria, con los ligamentos suspensorios, con las fascias, que hablar simplemente de la glándula mamaria. Eso nada más es el aparato glandular. Entonces puedo apreciar en esta disección aquí se aprecia la circulación, pero para darles un referente, recuerden que si hacemos el esquema a un lado, vamos a poder apreciar que la glándula va a estar formada por, puede variar el número, pero está formada por lobulillos, que están formados por los alvéolos, que es como un racimo de uvas, y tiene un conducto galactóforo que se abre antes por detrás del pezón y forma el seno galactóforo, y un conducto pequeñito que es el conducto lactífero. Y así está de manera radial dispuesta la glándula, y cada uno se abre de manera individual hacia el pezón. Entonces ahí estarían los lobulillos, que pueden variar, pero son de 15 a 20 y están dispuestos de manera radial alrededor de toda la glándula. Entonces, si nosotros vemos a la glándula, podemos apreciar que estos son los alvéolos, ¿no? Son los alvéolos, y van a estar, aquí están sus conductos. Bueno, en la profundidad va a estar el conducto galactóforo, seno galactóforo y conducto lactífero, que se abre de manera individual hacia el pezón. Y vean cómo están de manera radiada estos conductos o estas glándulas hacia el pezón, ¿no? De esta manera. Y podemos apreciar en esta imagen cómo viene en esta zona la arteria mamaria. En este caso sería la arteria mamaria lateral. Aquí vendría la otra, y aquí vendría la otra, para la irrigación medial lateral de la glándula mamaria. Y del otro lado pasaría lo mismo con las mamarias mediales que vienen de la torácica interna. Esta es más o menos por aquí vendría la arteria torácica lateral, y de aquí salen las arterias mamarias laterales. Más o menos por aquí vendría la arteria torácica interna, y en la profundidad de las intercostales salen las mamarias profundas, y la cola mamaria, ramitas de acá y ramitas de acá, son las que se van a irrigar la cola mamaria. Así es como se irriga o se distribuye la irrigación de la glándula mamaria y lo mismo pasa con las venas, ¿no? Son satélites a las arterias. Entonces, en esta imagen podemos apreciar ya un acercamiento, y aquí no vamos a tomar en consideración a la parte del corazón, la arteria pulmonar, el arco de la aorta. Aquí vamos a tomar en consideración la llegada de la circulación de la extremidad y del tórax. Entonces, vamos a analizar. Aquí puedo ver, por ejemplo, viene mi arteria braquial, mi vena braquial. Y esta forma a la vena axilar, la cual forma a la vena subclavia, la cual se une con la vena yugular interna, las cuales forman al tronco brachiocefálico. Aquí se ve el tronco brachiocefálico del otro lado. Vean cómo es más largo el tronco brachiocefálico izquierdo, porque viene de este lado, los cuales forman a la vena cava superior. Aquí está más o menos cómo se forma el drenaje venoso. ¿Cuáles son las venas que van a estar drenando acá? Las voy a poner de otro color azul para anotarlas. Vean cómo aquí está la vena torácica lateral, que está drenando hacia
la axilar. De hecho, si pusiéramos las mamarias laterales, serían estas. Vean cómo aquí está drenando, por ejemplo, la vena, en este caso sería la vena toracoacromial. Esta sería la vena yugular anterior. Esta sería la vena yugular externa, perdón. Esta que está montada, porque pues iba pegada al esternón. Esta es la vena torácica interna y ya cómo se forma la vena cava. Y si somos muy acuciosos y vamos a ver una más adelante, más o menos a esta altura, hay un tronco, es decir, esto que voy a colocar en negro sería donde está la bifurcación de la tráquea y el bronquio principal del lado derecho. Y entonces hay un tronquito que es el tronco de la vena ácigos para drenar hacia la vena cava superior. Aquí está cómo se forma el tronco de la vena ácigos, que es donde drenan todas las vísceras intratorácicas, o sea, esofágicas, todas menos el corazón, que el corazón recuerden que se drena a sí mismo en el seno coronario y de ahí ya desemboca en el atrio del lado derecho. Pero todas las demás, o sea, venas esofágicas medias, venas bronquiales derecha o izquierda, venas intercostales posteriores, las venas, bueno, ya dije, esofágicas medias, todas las vísceras internas y de la pared posterior del tórax drenan hacia el sistema venoso ácigos, el cual va a drenar hacia la vena cava superior. Entonces, en esta imagen, para localizarnos, vemos igual abierta la jaula torácica. Podemos apreciar cómo está llegando la inserción del esternocleidomastoideo. Aquí están los músculos infrayoideos, algunos de ellos, obviamente ya desinsertados desde el esternón, porque ya no está el esternón, y puedo ver de este lado el pulmón del lado derecho, el pulmón del lado izquierdo que está siendo retraído. Y aquí se notan dos cosas. Esta capa que está aquí es el pericardio fibroso. Y de este lado se retiró, vean cómo se hizo hacia un lado. Este que está aquí es el pericardio seroso. Bueno, o sea, perdón, se retiró el pericardio fibroso y se dejó el pericardio seroso. O sea, esto que está corrido acá es el mismo pericardio fibroso. Para ver que entre los dos pericardios, o sea, aquí se forma como un filito, hay una bolsa, o bueno, hay un espacio que se llama espacio pericárdico, que ese tiene unos 50 cc de líquido pericárdico para que pueda el corazón, para que pueda latir de manera correcta. Esta imagen la dejé porque, o bueno, aquí dejé en esta disección, vean cómo están pegadas. Esta sería la arteria torácica interna y va junto o satélite la vena torácica interna. Entonces, arteria torácica y vena torácica interna. Vean cómo está muy en relación con el corazón. Obviamente aquí está sobre el corazón, pues porque ya está despegada del esternón. Pero ¿por qué puse esta imagen aquí? De hecho, si se fijan, aquí también como referencia anatómica, aquí viene el nervio frénico del lado izquierdo. Ese se va hacia el diafragma. Pero ¿por qué lo dejé así? Porque así se deja la arteria o así se diseca la arteria torácica interna cuando se hace una revascularización coronaria. Por ejemplo, lo que se hace es se corta el pericardio seroso, se abre, se deja expuesta a la arteria coronaria. Vamos a imaginar, voy a ponerla de otro color para que, imagínense que aquí viene la interventricular anterior en la profundidad,
esta sería la coronaria y esta sería la circunfleja izquierda. Entonces, vamos a imaginarnos que la interventricular tiene un bloqueo aquí. O sea, aquí está bloqueada la arteria por una placa de ateroma. Entonces, lo que se hace es, se diseca esto y entonces se corta la arteria aquí, se liga obviamente y entonces se deriva esta arteria hacia abajo. O sea, haces esto y unes el flujo sanguíneo de la torácica interna y revascularizas toda esta parte del corazón que estaba isquémica. Eso es un procedimiento que se hacía antes, puede hacerse de manera laparoscópica, puede hacerse por cirugía abierta, pero ese es el principio anatómico, porque está muy cerca de la arteria torácica interna, entonces puedes hacer este procedimiento. Los procedimientos actuales, pues se hace una angioplastía o se hace un cateterismo cardíaco y se recupera el flujo, pero otra opción es, por anatómicamente es factible poder hacer este procedimiento. Aquí podemos ver una vista superior de los órganos intratorácicos. Recordemos que el, la cavidad torácica o la jaula torácica internamente se divide en dos cavidades pleurales, que son las que tienen a los pulmones, y un mediastino. Entonces podemos apreciar como aquí está cortada para no interferir con esta disección, pero bueno, si la siguiéramos estaría por aquí con dirección hacia lo posterior, más o menos en esta zona, así. Este sería, o así estaría, el arco de la aorta, con dirección hacia abajo, ¿no? Pero bueno, en esta disección está cortado el arco de la aorta para dejarme ver a la arteria pulmonar. Vean cómo viene de aquí, esto sería el ventrículo del lado derecho, como aquí está el cono de la pulmonar, sale la pulmonar, está siendo cabalgada el cono de la pulmón o la arteria pulmonar por el arco de la aorta y cómo se divide en dos arterias pulmonares, una para cada pulmón. Y podemos apreciar cómo por detrás de las arterias pulmonares tengo a esta estructura que es la tráquea y la bifurcación de la tráquea. Aquí está la carina, y se convierten en bronquios, bronquio principal del lado derecho y bronquio principal del lado izquierdo. Recuerden que el pulmón tiene una doble irrigación, tiene la circulación, cuando ustedes escuchen en el término arteria o venas, arteria pulmonar o venas pulmonares, recuerden que es una arteria por dos venas, esa circulación pulmonar es la encargada de la hematosis, o sea, del intercambio de oxígeno. En cambio, de la aorta, o drenando hacia al sistema venoso ácigos, cuando ustedes escuchen hablar de la arteria o venas bronquiales, es decir, estas van pegaditos a los bronquios. Vean cómo estas no están pegadas, estas van en su propio espacio, pero hablando de arterias y venas bronquiales, estas son las arterias y venas que le dan la irrigación natural, o sea, como en cualquier tejido, a los pulmones. Entonces, el pulmón tiene una doble circulación que es la que hay que tomar en consideración. Esa es la circulación pulmonar o la irrigación pulmonar. Y ya si hablamos, vamos a regresarnos un poquitito hacia la circulación del corazón. O sea, si nosotros tomamos en cuenta, bueno, creo que viene más adelante, aquí vean cómo podemos apreciar esto que está aquí, esta cavidad que está aquí cortada, es el atrio del lado derecho. ¿Cómo sé que es el atrio del lado derecho? Porque aquí se ve perfectamente cómo está llegando el tronco brachiocefálico derecho. Ven como el tronco brachiocefálico izquierdo es más largo y se forma la vena cava superior. Aquí se ve el arco de la ácigos, cómo le está llegando la vena cava superior. Esto también, esta referencia anatómica es muy importante
desde el punto de vista que por eso se elige meter, por ejemplo, catéteres yugulares, subclavios o catéteres largos del lado derecho, porque es más corto el trayecto, acá hace más vuelta. Y podemos apreciar cómo aquí estaría el arco de la aorta. Bueno, la aorta ascendente, el arco de la aorta, vean cómo me da el tronco brachiocefálico, aquí se ve la carótida común y cómo se dirige hacia la parte posterior para bajar hacia su hiato aórtico que está a nivel de T12 y ya dar la aorta abdominal. Y podemos apreciar cómo aquí se ve por transparencia tanto las venas como las arterias intercostales posteriores. Aquí se ve cómo van saliendo las intercostales posteriores de la aorta y queda tapado el sistema venoso ácigos por estas estructuras, pero recordemos que las venas intercostales posteriores drenan al sistema venoso ácigos. Aquí podemos apreciar el diafragma, que sería esta línea en verde. Entonces, esa es, bueno, sin retirando el corazón, esa es la circulación. Y ahora, si nosotros analizamos la circulación cardíaca, vamos a ver lo siguiente. El corazón va a dar a la aorta ascendente, que sería esta. Y las primeras ramas que da el corazón son para irrigarse. Entonces va a dar a la coronaria del lado izquierdo, que es esta chiquita, y esta va a dar dos ramas terminales, la interventricular anterior y la circunfleja coronaria del lado izquierdo. De aquí sale la marginal izquierda. Y luego, vean cómo aquí estoy jalando, esto que estoy jalando es la arteria pulmonar. Entonces tengo que jalar la arteria pulmonar para ver el seno coronario, para ver dónde salen las coronarias. Y esta que está aquí, que se va hacia, inclusive por debajo de la orejuela y hacia la cara posterior del corazón, esta es la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Vean cómo la coronaria derecha es mucho más chica que la coronaria izquierda. Y en su trayecto, la arteria coronaria del lado derecho me va a dar una marginal derecha y ya hacia la parte posterior, la interventricular posterior, que hace esta y se llaman coronarias porque se unen en la punta del corazón. Esa es la circulación arterial del corazón. Y si analizamos el drenaje venoso del corazón, si se fijan, el único sitio donde donde no hay algo ya establecido o lleno de vasos sanguíneos es esta parte. Atrás de la orejuela del lado izquierdo se forma un vaso grandote que se llama seno coronario. Fíjense cómo que este seno coronario va a dirigirse por la parte posterior de la aorta para drenar en el atrio del lado derecho. Entonces, ¿quién va a llegar al seno coronario? Fíjense cómo satélite a la interventricular anterior viene la vena cardíaca magna, que hace esto, rodea la orejuela y drena hacia acá. Entonces es la vena cardíaca magna. Luego la vena cardíaca media, siguiendo a la circunfleja, a la marginal derecha, hace esto y drena al seno coronario. Y la vena cardíaca menor sigue a la arteria o es satélite a la arteria interventricular posterior y drena a mi seno coronario. Entonces el corazón se drena por tres venas que van a ir a dar su afluencia hacia el seno coronario: vena cardíaca magna, vena cardíaca intermedia y vena cardíaca menor. Y las tres drenan al seno coronario, que está en la cara posterior del corazón, y el seno coronario se va a ir hacia el atrio del lado derecho, desembocando muy cerca de donde está la vena cava, de donde está la vena cava inferior. Así es como se irriga y se drena el corazón. Aquí en esta imagen puedo apreciar cómo ya no está ninguna ya no está ninguno de las estructuras del mediastino, y entonces podemos apreciar lo siguiente. Vamos a ver cómo
aquí arriba, vamos a ver cómo aquí arriba están, esto es el sistema venoso ácigos, viene de acá, del lado derecho es la vena ácigos y hace su arco para drenar hacia la vena cava. ¿Cómo está la vena hemiácigos accesoria de este lado? Todo esto estamos hablando de la columna. La vena hemiácigos accesoria, que en este caso está drenando hacia la vena ácigos de manera individual, pero puede seguirse y aquí abajo está la vena hemiácigos que hace su arco a nivel de T8 o T9 para drenar hacia el ácigos y esta drena hacia la vena cava superior. Aquí podemos ver en los espacios intercostales cómo llegan las venas intercostales para drenar hacia la vena ácigos. Ese es como el sistema venoso de drenaje del tórax. Y si lo vemos en esta imagen, podemos apreciar como si retiramos, esta es la aorta torácica, el arco de la aorta, aquí podemos ver a la subclavia del lado izquierdo y cómo llega la vena ácigos y hace su arquito de este lado, pero vean cómo las intercostales, las venas intercostales posteriores van a drenar hacia la vena ácigos y ya de aquí se va su drenaje hacia la vena cava superior. El arco del ácigos está más o menos a nivel de T4. Eso es en cuanto a la irrigación y drenaje venoso torácico. Si ya nos pasamos al abdomen, vamos a hablar primero de la parte superficial o la parte cutánea. Entonces, aquí está ya una disección, ya se quitó la piel y el tejido subcutáneo. Y entonces, lo que hay que tomar en consideración es que vamos a tener en esta, si nosotros trazamos una línea a nivel de la cicatriz umbilical, que sería vamos a ver lo siguiente. Aquí estaría el reborde costal, aquí estaría el proceso sifoides y el reborde costal del otro lado, ¿no? Y más o menos aquí estaría el ligamento inguinal, la región suprapúbica, el otro ligamento inguinal, ¿no? Y la parte lateral. Ahí está delimitado entonces el abdomen. Bueno, algo importante de tomar en consideración para la irrigación y sobre todo para el drenaje venoso. Vamos a empezar con el drenaje venoso cutáneo superficial del abdomen. Es hacia acá arriba tenemos la vena axilar y hacia acá abajo tenemos a la vena femoral, ¿ok? Entonces, estas debemos de tomarlas en consideración, son las dos venas grandotas. Entonces, voy a tener alrededor del ombligo una red venosa cutánea periumbilical, ¿ok? Esta red venosa cutánea periumbilical, está conectada con el sistema venoso porta interno por la parte embriológica, porque recuerden que el cordón umbilical entra pues por donde está la cicatriz umbilical y ya es donde viene todos los alimentos que le proporciona la madre. Entonces tiene que pasar por el sistema venoso porta del niño para así poder ser detoxificados y poder ser aprovechados en su cuerpo. Entonces la red venosa periumbilical drena hacia el sistema venoso porta, pero todo el resto, vamos a colocarlo de esta forma, o sea, todos los capilares que están, que no son de la red venosa periumbilical, van a tener el siguiente trayecto. Todos los que están por arriba de la cicatriz umbilical van a seguir una tendencia de drenaje venoso hacia la vena axilar. Y todos los que están por debajo de esta línea van a seguir una tendencia de drenaje hacia la vena femoral. Entonces, así es como se drena. Es decir, la red venosa capilar periumbilical drena a la vena porta.
Todos los capilares no periumbilicales drenan hacia la vena axilar por arriba de esta línea y todos los que están acá drenan hacia la vena femoral. Esas son las referencias del drenaje venoso que existe en en el abdomen de manera superficial. Cuando ya hago una disección más profunda, o sea, vean cómo esto es superficial, esto ya es más profundo, vamos a situarnos anatómicamente. Vean cómo aquí está mi reborde costal, mis sifoides. Vean cómo se hicieron, bueno, todas las capas de la pared anterolateral del abdomen se hicieron hacia lo lateral y el recto abdominal se hizo hacia abajo. O sea, se tuvo que abrir la vaina de los rectos. Aquí está la cicatriz umbilical. La irrigación y el drenaje venoso de la pared anterolateral del abdomen, fíjense cómo ya es más profundo. Las arterias y las venas van por detrás de los rectos abdominales. De hecho, aquí se ve, tuve que mover al recto abdominal para poder sacar estas arterias. Entonces, la irrigación se distribuye así. Aquí estaría el espacio costoexterno diafragmático. Por aquí baja la arteria epigástrica superior. Y recuerden que también de aquí arriba se llama torácica interna y cuando pasa por aquí se llama epigástrica superior. Y también me va a dar otra rama, la torácica interna, que se llama musculofrénica. Que estas dos se encargan de la irrigación de toda esta zona de la pared abdominal, ¿ok? Y de la arteria ilíaca externa, antes de pasar, y aquí de hecho estaría la referencia, el ligamento inguinal, la arteria ilíaca interna más o menos vendría por aquí, así, y cuando pasa el ligamento inguinal se convierte en arteria femoral. Entonces la arteria ilíaca interna antes de convertirse, externa, antes de convertirse en arteria femoral, me va a dar a la arteria epigástrica inferior, que se va a anastomosar con la superior, más o menos a nivel de la cicatriz umbilical. Y la arteria, y esto va a irrigar toda esta zona profunda del abdomen. Pero la arteria femoral, y lo voy a poner de otro color porque son superficiales, la arteria femoral me va a dar a la arteria femoral, a la arteria epigástrica superficial y a la arteria circunfleja epigástrica, que estas irrigan esta zona de la pared abdominal y de la piel de la parte superior de la extremidad inferior, pero de manera superficial. Entonces, así es como se distribuye la circulación no cutánea de la pared anterolateral del abdomen. Recuerden que el drenaje venoso es exactamente igual. O sea, si tengo una arteria epigástrica superior, voy a tener una vena epigástrica superior que drena la vena torácica interna. Si tengo una arteria musculofrénica, tengo una vena musculofrénica que drena a la vena torácica. Si tengo una arteria femoral, pues tengo una vena femoral que se convierte en vena ilíaca externa y voy a tener una vena epigástrica inferior que drena a la vena ilíaca externa y una vena epigástrica superficial que drena la vena femoral y una vena circunfleja epigástrica que drena la vena femoral. Es lo mismo, solo que en un sentido inverso. Y ese es el drenaje y la irrigación de la pared anterolateral del abdomen. En el caso de la pared posterior del abdomen es exactamente lo mismo de la aorta abdominal. Así como de la aorta torácica salían las intercostales posteriores, bueno, pues aquí no hay, en el abdomen, pues no hay espacios intercostales, por lo tanto, salen de la aorta, pero ahora abdominal, salen las arterias lumbares y estas ya me dan la irrigación de la parte posterior de la cavidad
abdominal. Y esa es la irrigación completa y el drenaje venoso completo del Si yo abro ya el peritoneo parietal, me voy a encontrar, antes de encontrar cualquier otra cosa, vamos a localizar, fíjense cómo aquí están los rectos abdominales, aquí está el peritoneo parietal y abierto, o sea, toda la pared abdominal. Lo primero que me voy a encontrar es esta capa o esta tela de grasa que se llama aumento mayor. Y hablando específicamente de su irrigación, acuérdense que el, de la arteria hepática común va a salir una arteria que se llama gastromental del lado derecho. Entonces, una rama gástrica, aquí está el estómago. Y entonces esta rama gástrica de la gastromental derecha va a irrigar la curvatura mayor del estómago y la rama aumental va a hacer esto, va a irrigar, obviamente aquí va a dar sus ramitas así, va a irrigar la mitad derecha del aumento mayor. Y luego de la arteria esplénica va a salir la gastromental del lado izquierdo, que va a dar otra rama gástrica para irrigar la otra parte de la curvatura mayor del estómago y me va a dar la rama aumental izquierda. Y fíjense cómo las dos van a formar un arco, y esto se va a repetir mucho en toda la irrigación abdominal. Se va a formar un arco aquí completo, entonces donde se une la irrigación de un lado con la del otro. A este arco se le conoce como arco de las gastromentales o arco de Barlow. Y este arco de Barlow o de las gastromentales, el nombre correcto es arco de las gastromentales o arco de Barlow. Este arco de las gastromentales, debo de tomar en consideración que me une la circulación de un lado con la del otro, o sea, de la curvatura mayor del lado izquierdo con la del lado derecho, del aumento mayor del lado derecho con la del lado izquierdo. Entonces, esta es la irrigación y el drenaje venoso va a ser exactamente lo mismo, solo que va a drenar, recuerden, toda el drenaje venoso que provenga del abdomen, o sea, hígado, estómago, esófago, vaso, intestino delgado, intestino grueso, aumento, venas periumbilicales, van primero a tener que pasar por el sistema venoso porta, meterse al hígado, salir del hígado por las venas suprahepáticas y drenar hacia la vena cava inferior. La circulación venosa del abdomen no puede drenar directamente hacia la vena cava inferior porque la mayor cantidad de nutrientes, de la digestión se absorben por vía venosa y no pueden entrar directamente a la circulación porque son tóxicos. Tienen que pasar primero por el hígado. Entonces se crea un sistema venoso que hace que primero pasen por la vena porta hacia el hígado, ya después de ser detoxificadas, pasen a la vena cava. Si entra de manera directa, estos nutrimentos son tóxicos. Ahora, si nosotros nos vamos ya a la irrigación de manera individual del abdomen, aquí tenemos, o nosotros habitualmente pensamos que la irrigación o que la aorta abdominal es muy larga. Si nosotros analizamos el tamaño de la aorta abdominal, vamos a ver que la aorta abdominal empieza a nivel de T12, o sea, aquí empieza a nivel de T12, y se trifurca, o sea, da 3 ramas terminales a nivel de L4,
más o menos. Entonces va de T12 a L4. Es muy corta la aorta abdominal. Y como regla general, la aorta abdominal va a dar ramas que son pares, que normalmente salen a los lados de la aorta o hacia atrás de la aorta abdominal, y ramas impares, que son menos y que salen siempre hacia el frente de la aorta abdominal. Entonces, las ramas pares normalmente van a irrigar o a la pared abdominal posterior y alguna que otra víscera. Las ramas impares solo irrigan vísceras y tienen un orden específico las ramas impares, ya que solo son tres. Si ustedes recuerdan en las clases de embriología, les han mencionado que las vísceras abdominales se derivan de tres porciones o son derivadas del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior. Entonces, cada una de las zonas de este intestino o de las vísceras derivadas de esta división del intestino le corresponde una arteria. Entonces, todas las vísceras que se derivan del intestino anterior son irrigadas por la primera rama impar de la aorta, que es el tronco celíaco. Todas las vísceras derivadas del intestino medio son irrigadas por la segunda rama impar que da la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica superior, y todas las vísceras derivadas del intestino posterior van a ser irrigadas por la arteria mesentérica inferior, y son las vísceras derivadas del intestino posterior. Entonces, tres intestinos embriológicamente, tres arterias en la anatomía. Y entonces podemos apreciar cómo aquí se ve, esta que está aquí es el tronco celíaco. Esta que está acá es la arteria mesentérica superior y esta que está acá es la arteria mesentérica inferior. Son las tres ramas impares. Ramas pares se ven muchas. Esta podría parecer una, pero en realidad estaba la del otro lado, nada más que al arrancar, porque literal tienes que arrancar la aorta, pues te la llevas, pero esta es una rama par. Estas son las arterias gonadales. Pueden ser, si es mujer, aorta de mujer, pues son las ováricas, o si es de hombre, pues son las testiculares, pero genéricamente se les llaman arterias gonadales y son ramas pares. Las arterias, más arterias pares que no se ven, bueno, podemos ir mencionándolas de arriba hacia abajo. Están las arterias subfrénicas, que estas irrigan la cara inferior del diafragma, y de ellas, de hecho, salen las arterias suprarrenales superiores para irrigar el ápice o la porción superior de la glándula suprarrenal. Otras arterias, bueno, a lo largo de toda la aorta abdominal, de cada lado van a salir las arterias lumbares, que les digo que son las que irrigan la pared posterior del abdomen. Y hablando de las ramas de las subramas de las ramas impares de la aorta, por ejemplo, el tronco celíaco me va a dar una gástrica izquierda, una esplénica y una hepática propia. Bueno, perdón, primero común y luego se convierte esta en propia. Entonces, el tronco celíaco, si quisiéramos resumir qué va a irrigar desde el punto de vista, desde el punto de vista anatómico, va a irrigar a el estómago, bueno, esófago, abdominal. Estómago va a irrigar la primera y la segunda porción del duodeno. Va a irrigar la porción superior de la cabeza del páncreas, toda el cuello, cuerpo y cola del páncreas en su cara superior, al vaso, al aumento mayor, a el hígado y a la vesícula biliar.
Esas son las vísceras que irriga el tronco celíaco. Todas estas vísceras que les acabo de mencionar, excepto el páncreas y el duodeno, son vísceras que se les considera supramesocólicas, o sea, que están arriba del mesocolon transverso. El páncreas y el duodeno son vísceras que se les conoce como vísceras retroperitoneales. Entonces, eso es lo que emana o esas son las vísceras que va a irrigar el tronco celíaco con sus tres ramas terminales, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. La arteria mesentérica superior, va a irrigar a la mitad inferior del duodeno, o sea, mitad de la segunda porción, tercera y cuarta porción del duodeno, la mitad inferior de la cabeza del páncreas, al yeyuno, al íleon, al ciego y al apéndice, al colon ascendente y al colon transverso. Esas son el territorio de irrigación de la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles son sus ramas? Pues es la pancreato duodenal inferior, así como te las voy a mencionar, es como las va dando a lo largo de su trayecto. Pancreato duodenal inferior, la cólica media, que esa es la que irriga el colon transverso, luego las yeyunales, luego las ileales, luego la ileocecal, que de ahí la ileocecal me va a dar dos ramas, una para el íleon terminal y la válvula ileocecal, y la cecal. De la arteria cecal, rama de la ileocecal, va a darme dos, se va a dividir en dos, una cecal anterior y una posterior. De la cecal posterior es de donde sale la arteria apendicular, que es la que irriga el apéndice vermiforme. Y luego va a dar a la cólica del lado derecho. Ese es el territorio de irrigación de la arteria mesentérica superior. Y la arteria mesentérica inferior me va a irrigar, o las ramas que da es la cólica izquierda, la sigmoidea y la rectal superior. Esa entonces irriga a colon descendente, colon sigmoides y la porción superior del recto. Entonces ahí está el territorio de irrigación de la aorta abdominal. Y ya que estoy viendo la aorta abdominal y cómo termina en esta zona, o sea, este nivel es L4, ¿no? Entonces, a este nivel, la aorta abdominal, y si se fijan es una arteria muy pequeña, va a dar tres ramas terminales, o sea, se trifurca. Me va a dar dos arterias ilíacas primitivas o también llamadas ilíacas comunes. Aquí está la de un lado y aquí está la del otro lado. Y me va a dar que esa es muy chiquita y muchas veces no se aprecia y sale exactamente en el centro. Una arteria que se llama arteria sacra media. Entonces, las arterias ilíacas primitivas se van a bifurcar. Aquí tengo esta de cada lado que sería la arteria ilíaca externa. Esta es la que se va a ir hacia pasar por la región subinguinal o sea, más o menos a este nivel se convierte en arteria femoral, ¿no? Entonces ya me va a dar la arteria femoral. Entonces, el territorio de la ilíaca externa, después de pasar aquí, esta línea la pongo como límite, sería el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral y esta es la que se va a irrigar a las estructuras del miembro pélvico. Pero también la ilíaca primitiva me va a dar una arteria que es además de la ilíaca externa, esta que estoy pintando en azul,
es la ilíaca interna. La ilíaca interna es la que se va a quedar a irrigar a todas las estructuras pélvicas. Entonces, ramas colaterales y terminales de la ilíaca interna son las que irrigan a la pelvis. La arteria sacra media irriga la pared posterior de la pelvis sobre el sacro, y la arteria ilíaca externa se va a convertir, bueno, acuérdense que da, de hecho aquí se ve perfecto de la ilíaca, la última rama que da la ilíaca externa antes de convertirse en arteria femoral es esta, que es la arteria epigástrica inferior, que se encarga de la irrigación de la pared anterior en la porción inferior del abdomen. Y ya al pasar el ligamento inguinal se convierte en arteria femoral para irrigar un pedacito del abdomen con su arteria circunfleja epigástrica y con la epigástrica inferior, y toda la parte de las estructuras del miembro pélvico. Así es como termina la aorta abdominal a nivel de L4. Y como aplicación clínica, los aneurismas de la aorta son más comunes. Bueno, me faltaron unas ramas pares que son importantes, que más o menos estarían a este nivel, que son las arterias renales, y un poquitito más arriba están las suprarrenales medias, que también son ramas pares de la aorta abdominal. Las suprarrenales medias se encargan de la irrigación, pues, de la glándula suprarrenal, de la porción media de la glándula suprarrenal. Y la arteria renal, pues obviamente se va a ir a irrigar al riñón, pero de ella salen las suprarrenales inferiores, que irrigan la porción inferior de la glándula suprarrenal. Entonces, en resumen, voy a tener que la aorta abdominal tiene 3 ramas impares que irrigan a las vísceras. Ya vimos cuáles son las vísceras derivadas de cada uno de los intestinos de manera embriológica, que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y va a tener también la aorta abdominal ramas pares que se encargan de irrigar mayoritariamente pared abdominal posterior, pero también se encargan de irrigar algunas vísceras, como lo son la glándula suprarrenal, el riñón o las gónadas, ¿no? Ya sea testículos en el hombre o ovarios en la mujer. Y la aorta termina en L4, dando a las ilíacas primitivas y a la sacra media. Y de las ilíacas primitivas o comunes sale la ilíaca externa, que se va a la extremidad inferior, y la ilíaca interna, que se queda a irrigar a estructuras intrapélvicas, como cuáles, pues la vejiga, la próstata, los ureteros, el útero, las tubas uterinas, ¿no? Todas las vísceras intrapélvicas, excepto las gónadas, que recuerden que, bueno, en este caso los ovarios, porque las arterias ováricas pues nacen directamente de la aorta. Y las vísceras intrapélvicas, los riñones, las glándulas suprarrenales, la pared abdominal, esas sí pueden drenar directamente hacia la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque eso no absorbe ningún nutrimento. Todo lo que venga de las vísceras que absorban nutrientes, ahí sí tienen que pasar directamente por la vena porta antes de entrar antes de entrar a la circulación general, que es la de la vena cava. Aquí podemos ver lo que estábamos mencionando del sistema venoso porta. Para podernos localizar en la imagen, aquí se tuvo que, o sea, esto que estoy dibujando es lo mismo que esto, pero hacia acá. O sea, se tuvo que rechazar al páncreas. Si no hubiera rechazado, aquí estaría encima el páncreas, ¿ok? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Mandarlo hacia acá arriba. Esto es el páncreas. O sea, esta es la cola del páncreas, que estaría acá, pegada al vaso. Esto es el vaso. Entonces, tuvo que levantar el páncreas para poder ver a la vena porta.
Entonces, si hablamos del drenaje venoso portal y ponemos, bueno, más estructuras, entonces este es mi páncreas, este es el vaso, este es el estómago levantado. Recuerden que el estómago lo tienes que levantar, este es el aumento mayor. El estómago lo tienes que levantar y el páncreas lo tienes que hacer a un lado para poder ver las estructuras vasculares. Entonces, fíjense la relación tan estrecha que hay. Esto que está aquí es el tronco celíaco, ¿ok? De hecho, aquí está la rama hepática, la arteria hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica. Ven cómo se va hacia el vaso. Y vean cómo está al lado la vena porta. Esta es la vena porta. Pero ahorita vamos a ver quién forma la vena porta. Esto es la vena porta y vean cómo está formada por la vena esplénica, se une. Esta es la vena mesentérica inferior. Esta es una variante anatómica. Normalmente la vena mesentérica, o sea, lo que normalmente pasaría sería esto. La vena mesentérica vena mesentérica inferior, perdón, drenaría a la esplénica. Pero bueno, en este caso fue una variante y drenó o se unió acá. Y esta gordota que está aquí es la vena mesentérica superior. Entonces, al unirse la esplénica con la mesentérica superior, la vena mesentérica se forma la vena porta. Y vean cómo está también en esta zona. Esta arteria que está aquí es la arteria mesentérica superior. Entonces, fíjense cómo, de hecho aquí se ve, por ejemplo, cómo drena la vena gástrica izquierda hacia la vena porta. Y las venas esofágicas inferiores drenan hacia la vena gástrica izquierda, por ende hacia la porta. Y si estuviera la pared abdominal anterior, aquí estarían drenando las venas periumbilicales. Por eso, y esto que está aquí es el hígado. De hecho, esta es la imagen de un hígado cirrótico. Vean el aspecto nodular que se ve aquí. Entonces, fíjense cómo estas relaciones anatómicas me explican perfectamente las manifestaciones clínicas de un paciente con cirrosis. Es decir, si no está pasando la sangre por el hígado, pues empieza a regresar hacia las periumbilicales y me da algo que se llama cabeza de medusa. Si se regresa por la gástrica izquierda y a las esofágicas, me da varices esofágicas. De hecho, esa es la primera causa de los pacientes con cirrosis, sangrado de varices esofágicas. Si se regresa hacia la vena esplénica, vean el tamaño de este vaso. Un vaso normal se vería más o menos de este tamaño. Vean el tamaño que tiene este vaso. Es porque se está regresando la sangre, pero no está pasando por el hígado. Si se regresa por las mesentéricas, me da varices en el intestino o hemorroides, por ejemplo, si se regresa por la mesentérica inferior hacia las rectales superiores. Entonces, el entender que si no está el flujo hacia acá, hacia el hígado, y del hígado hacia la vena cava y al corazón, me va a buscar un trayecto alternativo y esto es lo que me hacen las manifestaciones clínicas de un paciente con cirrosis. En esta imagen del hígado en la parte posterior, o sea, imagina, esta es una vista completamente posterior del hígado, ¿no? Entonces, para localizarnos anatómicamente, este sería el lóbulo izquierdo y este sería el lóbulo derecho, para que vean que estamos al revés, o sea, lo estamos como si estuviéramos viendo al paciente de espaldas. Vean cómo en la cara posterior del hígado, este vaso gordote que está aquí, esto que lo hice inflarse al meterle un poco de algodón. Esto es la vena cava inferior. Vean cómo tuve que rascar un poquito del parénquima hepático para encontrar, aquí se ve perfectamente una vena que drena, son tres venas que llegan de esta forma hacia formar un solo tronco, que son las venas suprahepáticas, que estas se van a conectar. Aquí lo voy a poner de morado, o sea, aquí entra, por acá entra la vena porta, se subdivide internamente en el hígado y de aquí se conecta a las suprahepáticas
para irse a la vena cava inferior. Entonces, vena porta, hígado, venas suprahepáticas, vena cava inferior, atrio del lado derecho. Esa es la circulación intrahepática. Recuerden toda la circulación de todas las vísceras abdominales, bueno, de la mayoría de las vísceras abdominales que tengan que ver con absorción, tienen que pasar primero por el hígado antes de entrar a la vena cava. Aquí puedo ver cómo está la circulación renal. Por ejemplo, vean, aquí está el hilo renal y cómo en el hilo rosita está entrando la arteria renal del lado derecho, que vean cómo pasa por detrás de la vena cava. Esta es la vena cava, este gordote que está aquí es la vena cava inferior. Aquí está la vena renal del lado derecho. Vean cómo la vena renal es más cortita que la del lado izquierdo. Y esto que está acá es el uretero. Entonces, esa es la circulación del riñón. Y vean cómo del otro lado, la circulación del riñón del lado izquierdo, vean cómo viene la arteria renal, la vena renal y el uretero. Es exactamente lo mismo, solo que cambia. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda porque la aorta está orientada hacia el lado izquierdo. La vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha porque la vena cava está orientada hacia el lado derecho. Los ureteros son exactamente del mismo tamaño. Y la irrigación de los ureteros va a ser triple. Como el uretero, bueno, tiene tres arterias. Las arterias ureterales superiores, estas vienen directamente de las arterias renales. Las arterias ureterales medias vienen directamente de la aorta abdominal y que esas son otras ramas pares que se me olvidó mencionarles. Y las arterias ureterales inferiores vienen de la arteria vesical superior, que es rama de la arteria ilíaca interna, que a su vez pues, es una rama de la ilíaca común, que a su vez es una rama de la aorta abdominal, es la rama terminal de la aorta abdominal. Esa es la irrigación de los ureteros. Aquí puedo ver la trifurcación de la aorta. Vean aquí, vean cómo la arteria sacra media es chiquitita. Aquí se ve aorta abdominal, se bifurca en dos ilíacas primitivas y aquí está la arteria sacra media. Es muy, muy chiquita. Aquí está cruzando, de hecho, la arteria ilíaca común, la vena ilíaca, o viene la vena ilíaca común del lado izquierdo, se une con la del lado derecho y forman la vena cava. Aquí se ven los dos grandes vasos. Este que está aquí, en morado, o sea, bueno, aquí vendría esta que está aquí es la vena ilíaca común del lado izquierdo, que se uniría con, más o menos aquí en esta zona, con la ilíaca común del lado derecho y se forma, vean cómo aquí se está formando la vena cava. Esta es la vena cava inferior. Y si hablamos de la aorta, vean cómo aquí viene la aorta abdominal y le pasa por encima y se trifurca en una arteria ilíaca primitiva, en una arteria sacra media y en una arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo, y esto es la aorta, ¿no? Esta arteria que estamos viendo aquí jalada, esta es la mesentérica inferior. Aquí estaría la rectal superior, la sigmoidea y la cólica izquierda. Esta viene de acá arriba de la aorta, la arteria mesentérica inferior. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Y aquí en esta imagen podemos apreciar cómo se distribuye la circulación. Esta es la arteria mesentérica superior. Y vean cómo me da aquí la cólica media, cómo me da algunas yeyunales, iliales. Esta es vaya, todo esto es la circulación mesentérica.
Por eso cuando hay un bloqueo en la mesentérica, en la arteria mesentérica superior, es tan grave. ¿Por qué? Porque puede eliminar todo el intestino delgado y parte del grueso. Es casi siempre la muerte. Entonces vean cómo irriga páncreas, duodeno. Aquí están cortadas las yeyunales, hay algunas ileales, el intestino, bueno, el ciego y apéndice, colon ascendente, colon transverso. Y por acá, si se fijan, está la mesentérica inferior que irriga el colon descendente, el sigmoides y el recto en la parte superior. Entonces aquí está la circulación mesentérica. Se tuvo que quitar el mesenterio y el mesocolon para poder verla. Recuerden que mesenterio, mesocolon son es tejido que protege a los vasos sanguíneos. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, hay que irlo quitando, hay que irlo disecando. Para poder llegar a esto, necesitas empezar a quitar este tejido para poder ver las arcadas mesentéricas y cómo se distribuyen en el intestino. Aquí está, fíjense cómo se ven las arcadas, tanto venosas como arteriales. Las arteriales se ven pálidas, son las blancas, y las venosas son las moradas. Y cómo se distribuyen dentro del mesenterio y cómo se ven estas arcadas. Y esto hace que el intestino tenga, donde le está llegando la arteria se llama borde mesentérico, y donde no, o sea, sí le llega la circulación, pero pues ya por capilares hacia el otro lado. Entonces, del lado donde penetran directamente las arterias se le llama borde mesentérico, y donde no se le llama borde antimesentérico del el intestino. Aquí puedo ver, por ejemplo, cómo está llegando, esto es, aquí en la pinza tengo el apéndice, que recuerden que el apéndice vermiforme siempre está en la parte posterior del ciego, y cómo le está llegando su arteria apendicular, que es rama de la arteria cecal posterior, que es rama de la arteria cecal, que es rama de la iliocecal, que es rama de la arteria mesentérica superior. Aquí puedo ver en esta imagen cómo se distribuye. Aquí está la aorta y podemos ver cómo se distribuye la circulación de la mesentérica. Esta es sería la bueno, pegado estaría la mesentérica inferior. Y bueno, ese es en cuanto a bueno, a grandes rasgos la circulación, a grandes rasgos la circulación abdominal. Aquí en este corte sagital, en una vista de la pelvis del lado izquierdo femenina, si nos ponemos desde el punto de vista anatómico, vamos a ver que aquí está el sacro y la parte del coxis. Esta sería la espina isquiática. De hecho, aquí estaría la primera vértebra sacra. Este es el promontorio sacro. Aquí estaría la sínfisis del pubis. En esta zona es la sínfisis del pubis. Entonces, esto que queda aquí abajo sería el diafragma pélvico. Y este espacio que está acá son los genitales, bueno, el periné. Y vamos a ver cómo aquí se aprecia perfectamente al músculo isquiococcígeo, a los músculos del elevador del ano, y por acá detrás del plexo lumbosacro, este músculo es el músculo piriforme. Estos cables que se ven aquí son del plexo lumbosacro. Y bueno, esa es como la relación. Acá podemos ver esto ya no está el recto, se quitó el recto, pero bueno, el recto para ver estas estructuras, pero el recto vendría por aquí, hacia arriba. Enfrente está el útero, que sería y hasta el frente estaría la vejiga, ¿no? Esa es como la distribución o la imagen que estamos viendo. Ahora, si nos vamos directamente a la parte vascular, nosotros podemos tomar en consideración lo siguiente. Aquí vendría, esta sería la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva, y se curvea hacia lo lateral de la pelvis,
y entonces me va a dar esta que es la ilíaca externa. Si se fijan cómo la ilíaca externa se va hacia el conducto inguinal y ya se vuelve femoral, y me va a dar una arteria ilíaca interna. Y vean cómo de la ilíaca interna tiene dos divisiones, una división anterior, que es la que va a dar a la arteria obturatriz, a la arteria, a la arteria uterina, a las arterias pudenda interna, a las arterias sacras laterales, y a la arteria vesical, que no la estoy viendo aquí, pero son para irrigar todas las estructuras pélvicas. Entonces, de la ilíaca interna, como les digo, tiene dos divisiones. Una división anterior, que es la que da la mayor parte de la irrigación de las vísceras pélvicas, menos la que viene acá. Esta la voy a poner de otro color completamente distinto, en amarillo, no, que es la arteria ovárica, que acuérdense que las arterias gonadales las va a estar dando la aorta abdominal. Esto es en esta imagen. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, que puede estar un tanto cuanto confusa, pero si nos localizamos anatómicamente podemos localizar de qué se trata. Vamos a ver lo siguiente. Hasta acá enfrente, o sea, esta es una vista superior de la pelvis. Hasta acá enfrente, esto sería la vejiga y esto sería el fondo uterino. Y entonces vamos a ver cómo está, bueno, hay varias estructuras. Bueno, esta que se ve aquí, esto es la vena cava, esta es la vena cava inferior. Y entonces puedo ver cómo esta que está aquí, que llega hacia la vena cava, sería la vena ovárica del lado derecho. Recuerden que la vena ovárica o la vena gonadal del lado derecho drena directo a la cava. La del lado izquierdo drena hacia la renal. O sea, si la viéramos, iría acá y llegaría hacia la vena renal del lado izquierdo. Entonces, esa es la relación. Y podemos apreciar que, bueno, aquí no se ve todavía, pero si esta es la vejiga y aquí está el útero, vendrían más o menos por aquí las arterias uterinas. Y recuerden que, lo voy a poner de negro, el uretero viene por la parte posterior y se cruza o le cruzan por encima las arterias uterinas para llegar a la vejiga. Es muy importante esta relación anatómica, ya que en una histerectomía, si tú cortas las arterias uterinas, tienes que cortarlas muy pegadas al útero para no llevarte el uretero. Esa relación anatómica es muy importante. Entonces podemos apreciar aquí cómo está el útero y vamos a dibujarlo. Entonces la vejiga, vamos a ponerla en amarillo, sería esta. Esta sería mi vejiga. Aquí estaría el útero, vamos a ponerlo en rosa. Este es mi útero. Bueno, las tubas uterinas y todo los anexos estarían agarrados hacia acá. Aquí estaría el ovario de un lado y del otro, y los métodos de los anexos uterinos. Y aquí se puede ver perfecto cómo voy a poner, este es el uretero. Vean cómo está el uretero con dirección hacia la vejiga y vean cómo le cruzan por encima las arterias uterinas que llegan al istmo del útero para distribuirse tanto hacia arriba como hacia la vagina. Y entonces vean cómo en esta disección se aprecia perfecto como si tú haces una histerectomía y cortaras el útero desde, bueno, cortaras el útero, la arteria uterina, mejor dicho, tienes que hacerlo muy pegado a donde entra, o sea, entra aquí por el istmo del útero. Entonces tendría que ser muy pegado acá, ya que si lo haces muy hacia lo lateral, corres el riesgo de llevarte el uretero y dejar en anuria ese riñón y generar insuficiencia renal en la paciente. Aquí está el útero con sus diferentes, vean cómo el útero está, esta pinza trae jalada a la vejiga, el útero está siempre en anteverso flexión
y cómo están las estructuras. Aquí está el ligamento ancho por donde viene la arteria uterina, aquí está el ovario. Entonces, esa es como pues la distribución. Y aquí perfectamente se puede apreciar en esta imagen cómo está el útero. Si ustedes lo ven, aquí está más o menos, aquí estarían los ligamentos cardinales del útero. Aquí estaría el cervix penetrando hacia acá abajo, está el conducto vaginal. Aquí estaría el cervix, más o menos aquí a este nivel. Esto es el istmo, el cuerpo y el fondo uterino. Esta sería la tuba uterina, el ovario de un lado, la tuba uterina, aquí está chueca, pero es la tuba uterina y el ovario del otro lado. Y pueden ver cómo aquí se ve perfecto cómo entra la arteria uterina por el ligamento ancho para distribuirse tanto hacia arriba como hacia la parte de la vagina, y cómo las venas uterinas hacen exactamente lo mismo y abandonan por el istmo haciendo esto. Y entonces, si ponemos la relación con el uretero estaría pasando por aquí con dirección hacia la vejiga. Entonces, siempre que hagas un procedimiento que tenga que ver con el útero, tienes que cortar aquí y no hacia lo lateral, porque corres el riesgo de llevarte el uretero. Y con eso terminamos esta asesoría de irrigación de tórax, abdomen y pelvis.